Nacional Central de Agricultura. Entonces, igual tenía una actividad programada para el día de hoy, pero considerando la responsabilidad que tengo del curso, entonces decidí venirme a dar la clase acá temprano. Y por eso les doy las disculpas por el eco que pueda escucharse. Igual, de todos modos, la actividad la tenemos programada y la vamos a desarrollar en el horario correspondiente. Permítame que alguien más está pidiendo acceso. Ahí estamos. Muy bien. ¿Sí me escuchan, verdad, jóvenes? Disculpen. Sí, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, para el día de hoy tenemos el tema correspondiente a lo que son las pruebas múltiples de medias. Algo que quiero que les quede bien claro es que las pruebas múltiples de medias son un análisis post-Andeva. Me imagino que ustedes han escuchado o han leído ese término. Y estos análisis se hacen, o este análisis específicamente, que es un tipo de post-Andeva, se hace cuando nosotros vemos que hay significancia en los tratamientos. Si recordamos un poco de lo que vimos anteriormente, acá en el tema del ejemplo que habíamos tratado, vimos que F, que es la F calculada, es mayor a la F tabulada o la F de tabla. Al momento de ser mayor, lo que nos dice es que hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. En términos estadísticos, la palabra aceptar tiene una connotación que es como que muy fuerte. Entonces, un estadístico no le gusta decir acepto. ¿Por qué? Porque estadísticamente lo está aceptando. Entonces prefiere decir no rechazo. Son cuestiones de formalismos, ¿de acuerdo? En algunos momentos ustedes se van a dar cuenta que yo también me voy a terminar confundiendo y digo se acepta. Pero en realidad, en términos estadísticos, pues como les digo, es mejor decir eso. Por eso me han escuchado en decir se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa. Eso no quiere decir que se está aceptando del todo esa hipótesis alternativa, pero va como que inmerso, ¿no? Entonces, en estos momentos, como les digo, tenemos que es mayor el nivel de la F calculada en comparación a la F tabulada, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, nosotros rechazamos la hipótesis nula. Y si rechazamos la hipótesis nula y no rechazamos la alternativa, recordemos que la alternativa me dice que por lo menos un tratamiento es diferente. Quiere decir que hay diferencias entre las medias de esos tratamientos. Entonces, como hay diferencias entre las medias, nosotros aquí de conclusión tenemos que los tratamientos de preparación en el sitio afectan significativamente el crecimiento inicial en altura de plántulas de pino y el terreno, debido a que el valor de F es superior al valor crítico. Se recomienda realizar un análisis post-Andeva para poder identificar el mejor tratamiento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que es precisamente un análisis post-Andeva. Hacemos referencia a la prueba múltiple de medias. Es uno de los tantos análisis que pueden realizarse. Ahora bien, ¿qué es esta prueba múltiple de medias? Dice que se recomienda cuando el análisis de varianza declara significancia o alta significancia entre los tratamientos. Repito, si hay significancia entre los tratamientos, quiere decir que al menos un tratamiento es diferente. Y lo que nosotros queremos saber es qué tratamiento o tratamientos son diferentes para poder recomendar cuál o cuáles son los mejores. Y el propósito de estas pruebas es clasificar a las medias de los tratamientos del mejor al peor o viceversa. Por ejemplo, aquí nosotros lo vamos a hacer siempre del más alto al más bajo. Eso no quiere decir que el más alto sea el mejor o el más alto sea el peor. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que decir que la media de un tratamiento, la media de una variable respuesta de determinado tratamiento, no podemos decir que el más alto sea el mejor o el más alto sea el peor? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no se puede afirmar eso? ¿O de qué depende? De lo que se esté evaluando. Sí, y específicamente un ejemplo, digamos, en donde el más alto resulta siendo el peor. Porcentaje de mortalidad. Porcentaje de mortalidad, perfecto. ¿Alguien más iba a contestar? Tal vez cuando, por ejemplo, se aplica un tratamiento a unos foliolos y el que presenta mayor magnitud de daño. Exactamente, mayor magnitud de daño. O un número de insectos vivos, por ejemplo. Si uno está aplicando algún tipo de insecticida y quiere controlar, o están hablando de plagas y enfermedades y hay mayor incidencia y mayor severidad.
Hay que ver bien a qué tipo de variable respuesta estoy haciendo yo referencia para poder indicar cuál es peor o cuál es mejor. Si estamos hablando del lado de lo mejor, la variable respuesta, estaríamos hablando de rendimiento, por ejemplo, número de insectos muertos podría ser, hablemos de altura, si a nosotros nos interesa la altura, no sé, o sea, que nosotros tenemos que tener bien claro a qué variable respuesta estamos haciendo referencia. Entonces, las pruebas múltiples de medias presentan a los tratamientos ordenados del mejor al peor o bien del peor al mejor, de acuerdo al tipo de variable que se está analizando. Eso es muy importante, que ustedes vean qué tipo de variable es la que tienen. Sin embargo, yo les voy a dar la metodología acá para que no nos confundamos de que se va a ir ordenando del mayor al menor. Eso, ojo, no quiere decir que si lo ordenamos así primero, el mayor sea mejor. Repito, precisamente por el hecho de que depende mucho de la variable de respuesta. De las pruebas múltiples de medias, ¿sí? Disculpe por la interrupción. Solo tengo un inconveniente con el dispositivo en el que estoy recibiendo la clase. ¿Será que me aceptaría en otro dispositivo? Adelante, no hay problema. Ingresá entonces y ahorita cuando me suene que me estás haciendo la solicitud de ingreso, yo te voy a aceptar. Gracias por informar. La interrupción y la molestia, ingeniero, gracias. No tengas pena, adelante. Ingeniero, Dime. disculpe, de igual manera el compañero Perdomo no pudo asistir a la clase debido a que tuvo problemas médicos. Muy bien enterado. Solo hacerme el favor de indicarle que me envíe un correo para poder para poder tener ahí sí que la excusa presentada para cualquier situación. ¿De acuerdo? Ok, yo le diré, gracias. Muy bien. Siempre, jóvenes, como les dije anteriormente, quien falte a una clase, les voy a pedir de favor que me manden un correo, ¿verdad? Obviamente en estas situaciones yo entiendo que hay emergencias que no se pueden enviar antes, sino que se dan en el momento, entonces el correo me lo pueden enviar después. Muy bien. Miren, valga la redundancia, hay múltiples pruebas múltiples de medias que se pueden realizar. Aquí, una de las más utilizadas, pero eso, como les digo, era hasta hace 20 años, era la de Tukey, SNK y Duncan. Ya en la actualidad hay muchas pruebas. Está Marconi, está DGC, hay varias pruebas. Nosotros acá, de hecho, solo vamos a ver la metodología para poder hacer la prueba de Tukey, porque lo vamos a hacer manual. Ya les había indicado yo que cuando estamos hablando de pruebas múltiples de medias, pues obviamente cuando ya estemos trabajando con el programa Infostat, ahí pues, ustedes se van a dar cuenta que es mucho más sencillo poder elaborarlas. Pero es necesario que entendamos cuál es la dinámica en cómo es que se maneja la prueba múltiple de medias. Ahora bien, la regla de decisión dice, es similar a la aplicada al comparar la F calculada con la F tabulada y se basa en la comparación de las diferencias entre dos medias y tratamientos y el comparador de medias establecido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo quiero tomar una decisión, cuando yo tenga ya que mi investigación me presentó diferencias significativas estadísticas en los tratamientos, es decir, que el valor de la F calculada es mayor a la F tabulada, entonces, pues como hay diferencias significativas, repito, hago la prueba múltiple de medias. Pues esa forma o esa decisión que se toma con el valor de F es muy parecida es igual a la decisión que se toma con los términos de la regla de la decisión que hay que tomar. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros vamos a tener un comparador de medias y vamos a tener una diferencia de medias. Cuando yo tengo la diferencia de medias y esta diferencia es mayor a mi comparador de medias, si yo estoy trabajando con un nivel de significancia del 5%, que es lo mismo decir un alfa del 5%, quiere decir que yo le voy a poner un asterisco. Y con eso yo voy a indicar que hay diferencias estadísticas significativas entre las medias, ¿sí? Ahora bien, si yo vengo y veo que mi diferencia de medias es mayor a mi comparador de medias, pero con un alfa del 1%, entonces yo le coloco 2 asteriscos, porque eso me está diciendo a mí que hay diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias. Esto es cuestión de metodología y ahorita les voy a explicar cómo se va armando.
pero yo debo de decidir con qué nivel de significancia voy a trabajar. Si voy a trabajar con el 5% o voy a trabajar con el 1%. Dependiendo del nivel de significancia con el que decida trabajar, así va a ser la tabla con la que yo me voy a auxiliar para poder determinar cuál es mi comparador de medias. Porque recordemos, la D, que es la diferencia de medias, esa se obtiene de una simple resta. Pero obviamente hay que saber cómo hacerlo. Ya el comparador de medias, ahí hay elementos o más elementos que hay que considerar que ahorita les voy a explicar. Ahora bien, si la diferencia de medias es menor o igual que el comparador de medias, dependiendo del alfa, independientemente de que este sea del 5% o del 1%, nosotros declaramos que es NS. ¿Qué significa NS? Que no hay diferencias estadísticas significativas o altamente significativas entre las medias comparadas. Entonces, no hay significancia cuando es menor la diferencia estadística es menor o igual que el comparador de medias. Ahorita vamos a ver a qué hacemos referencia con esa parte. Ahora bien, dice, como les había indicado anteriormente, hay múltiples pruebas, pero nosotros nos vamos a enfocar en la prueba de Tukey. ¿Qué me quiere decir a mí la prueba de Tukey? Es una de las pruebas más fuertes que existen, ya que exige altas diferencias entre las medias para declarar significancia estadística. Es más eficiente cuando se comparan pocas medias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ustedes ven ahí un ejemplo, digamos, de cómo es cómo se debe de empezar a elaborar una prueba múltiple de medias en el caso de la prueba de Tukey. Aunque las otras pruebas DGC, SNK, por ejemplo, o Duncan, son pruebas muy parecidas para poder hacer los análisis. Igual las otras pruebas, porque siempre buscan comparar una diferencia con un comparador. Ahora bien, ese comparador es el que resulta siendo o muy estricto o poco estricto, dependiendo de cuáles son los fines de la investigación que uno esté buscando. Entonces acá están ordenados y ahí se están sacando diferencias. Ahora bien, si ustedes se pueden dar cuenta, ahí el orden que se le está dando en el eje horizontal es del mayor al menor valor y en el eje vertical es del menor al mayor valor. ¿Sí? Y así es como uno lo va clasificando, pero eso todavía lo vamos a ver más a detalle ahorita en la siguiente parte. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces dice, para esta prueba se usa un solo comparador, que es WP. ¿Qué significa WP? Les soy muy sincero, lo he buscado, debe ser algún tipo de nombre, o tal vez el comparador en inglés. Lo he buscado, les soy muy sincero, pero no lo he encontrado. Me lo preguntaron una vez en una clase y todavía es el momento, no he encontrado qué significa WP para el caso de Tukey. Pero en sí es un comparador de medias, ¿sí? Que es lo que nosotros estábamos planteando anteriormente. ¿De qué está compuesto este comparador de medias? De un Q alfa, que ese Q alfa nosotros lo tenemos que encontrar conociendo el número de promedios o tratamientos que se investigaron, los grados de libertad del error y el alfa, que se refiere al nivel de significancia, ya sea del 5% o del 1%. Y luego yo tengo ahí mi error estándar. ¿Qué es el error estándar? No es más que la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido las repeticiones, donde cuadrado medio del error es el cuadrado medio del error y R se refiere al número de repeticiones, del cual se los había dicho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Encuentro mi Q alfa, que lo tomo de mi número de tratamientos y mis grados de libertad y lo multiplico por mi error estándar. Entonces, ahí encuentro yo mi comparador de medias. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para poder hacer una prueba múltiple de medias? Lo primero que hay que hacer es encontrar ese Q alfa por medio de la tabla, en donde, repito, T es el número de tratamientos que con los que yo estoy trabajando, y GLE son los grados de libertad del error. Y pues obviamente depende del alfa en el que yo esté trabajando. Hay que ver la tabla de Tukey. Ahorita más adelante les muestro esa tabla. Luego el error estándar, pues ya vimos que es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido R. Recuerden, cuadrado medio del error dividido R, primero se opera y a eso se le saca la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Por eso es que cubre todo. Luego tenemos el comparador, en donde el Q alfa lo multiplicamos por el error estándar, y luego de eso hacemos un ordenamiento de medias que va de horizontalmente de mayor a menor y verticalmente de menor a mayor.
Se obtiene la diferencia y se compara esa diferencia con el comparador de medias que yo tengo. Luego, dependiendo del nivel de significancia con el que yo esté trabajando, así lo voy a identificar como que hay diferencias estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos o, por lo contrario, no hay diferencias estadísticas entre las medias de los tratamientos, que forma parte del procedimiento que se debe de seguir. Muy bien, luego de eso hay que hacer una asignación de literales a las medias de los tratamientos. Todas las literales que no son iniciales de izquierda a derecha, sino que solo acompañan a otra literal, se eliminan. Eso es un procedimiento que ya les voy a explicar en el ejemplo, pero sí nos evita ese sesgo de creer que una media, ¿sí?, se parece a otra. Pero vamos a ver en qué sentido. Y los tratamientos con las mismas literales son iguales. Ahorita vamos a ver cómo se designan. Luego vamos a tener una presentación final que es por medio de literales y una presentación por medio de líneas. Y luego de hecho eso, pues entonces ya procedemos a poner o a definir la conclusión respectiva. Muy bien. Acá tenemos la tabla de Tukey. Si ustedes se pueden dar cuenta, con un alfa del 0.01, miren que está acá. O sea, quiere decir que esa es del 1%. Y acá tenemos que eso sí, tómenlo muy en cuenta, jóvenes. Acá en la parte del numerador, o en la parte de arriba, por así decirlo, vamos a nosotros a buscar el número de tratamientos, ¿sí?, dependiendo de cuántos tratamientos nosotros estemos trabajando. Y en esta parte vertical, nosotros vamos a encontrar los grados de libertad del error. Y esta tabla, al igual que la tabla de F que ya habíamos visto, pues el sistema es parecido. Yo hago coincidir ese valor. Digamos que yo tengo 7 tratamientos y 25 grados de libertad. ¿Alguien me puede decir cuál sería el valor del Q alfa? Si estoy hablando de 7 tratamientos y 25 grados de libertad, no sé si alguien lo logra visualizar ahí en su teléfono o en su dispositivo. 5.51. 5.51, ¿verdad? Aquí estamos, es este punto. Eso es lo que hay que hacer. O sea, yo encuentro con cuántos tratamientos estoy trabajando y pues reviso cuáles son los grados de libertad del error y con eso yo vengo, lo hago coincidir y con ese valor, ese es el Q alfa, ojo, es el Q alfa. Todavía tengo que determinar cuál es mi error estándar y este valor que sale de acá lo multiplico por mi error estándar y eso ya me da mi comparador de medias. Acá tenemos la otra tabla que es al 5%, miren. Tenemos también, ahora bien, díganme ustedes, 7, nuevamente, 7 y 25, ¿qué valor les da? 4.53. Ok, 4.53. ¿Comparado contra cuánto había salido anteriormente? ¿Se recuerdan? 5.51. Ok, fue más alto el valor, ¿no? Acá está más bajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos aceptando más error. O sea, no estoy diciendo que haya mucha diferencia como para poder declarar que hay significancia. Por eso es que el valor va cambiando. Eso ahorita lo vamos a trabajar con el ejemplo que vamos a presentar. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces, continuamos. ¿Se recuerdan de este ejemplo? Este ya lo habíamos trabajado con ustedes, en donde tenemos las repeticiones y tenemos los tratamientos. Aquí habíamos encontrado el Y punto. Y de hecho también habíamos encontrado el Y punto. También habíamos determinado las medias, si ustedes se recuerdan, la media de cada tratamiento. Entonces, para mi prueba múltiple de medias, yo trabajo con la media de mi tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, ojo, como yo siempre voy a tener, por ejemplo, acá, si no estoy mal, era altura. Entonces, yo siempre voy a tener un valor por cada repetición de cada tratamiento. Por eso se llama prueba múltiple de medias. Porque yo voy a considerar la media de cada tratamiento. Y esa es una de las razones por las que entre más
repeticiones yo tenga, es mejor, porque lo habíamos explicado la vez anterior. La media se puede diluir si no se tiene suficiente, ¿qué le digo? Suficientes datos con los que yo pueda realizar mi análisis. Entonces, esas son las medias. Por favor, copien esas medias, jóvenes, porque las vamos a necesitar. Por cierto, yo ya les mandé, ya actualicé el portal con las diapositivas de la clase anterior, con el programa y estas diapositivas, para que lo puedan revisar. Entonces, copien por favor acá y porque los voy a necesitar. Muy bien. Copien obviamente las medias, pero también copien a qué tratamiento es que hace referencia. Muy bien. Entonces, avanzamos, jóvenes. Vamos a ir haciendo paso por paso. Perdón, que me estoy enredando acá. Vamos a ir haciendo paso por paso. Me voy a salir de acá porque yo espero que ya lo tengan copiado. Voy a dejar de compartir, jóvenes, porque me voy a ir a Excel para explicarles el procedimiento. Una de las ventajas que tenemos bajo las condiciones en las que nos encontramos es que podemos hacer uso de las herramientas digitales, ¿no? Y que incluso ustedes las pueden utilizar sin ningún problema el día del examen. Muy bien. Entonces vamos a proceder, jóvenes, a hacer el procedimiento, valga la redundancia. Ya recordamos que el J punto, pues obviamente es la sumatoria de cada una de las repeticiones del tratamiento. La media acá, pues obviamente es el promedio que nosotros tenemos que tener de cada uno de los tratamientos que estamos aplicando, considerando todas sus repeticiones. Y acá la metodología claramente me indica que lo primero que yo debo de hacer para poder hacer esta parte es venir y encontrar cuál es mi comparador de medias, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Les voy a compartir toda la pantalla, jóvenes, para que veamos lo que les estoy planteando. Muy bien. Vemos las dos pantallas, ¿verdad, jóvenes? Vemos las dos, ventanas, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ven? Gracias. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, yo necesito un Q alfa, ¿sí? Que es el que voy a estar encontrando. Entonces, al tener ese Q alfa, yo me tengo que basar en los tratamientos y en los grados de libertad del error. Como el ejemplo que estamos viendo ahorita es el ejemplo anterior, que sí, nosotros ya nos habíamos dado cuenta de que había significancia, que es ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tratamientos trabajamos acá, jóvenes? ¿Se recuerdan ustedes? Eran 5, ¿no? Exactamente, aquí los tenemos de todos modos, 5, ¿no? Son los 5 tratamientos. Muy bien, ahora bien, díganme cuál sería en este caso, porque estamos trabajando que necesitamos, cuántos son los grados de libertad del error. 20. ¿Lo visualizan? 20. Exactamente, 20. Busquen los jóvenes, porque toda la información está ahí, que es la que ustedes van a utilizar. Ok, como ya tengo 5 tratamientos y tengo 20 grados de libertad,
Y aquí no me dicen con qué alfa, entonces trabajemos con el 5%, ¿verdad? Alfa, estaríamos hablando del 5%. Quiere decir que si me voy a mi tabla, que era la tabla que teníamos acá, mi tabla de Tukey, entonces, y esta es la del 5%, se los voy a proyectar para que lo vean. Díganme ustedes entonces, ¿cuál sería el Q alfa? ¿Cuánto sería el Q alfa? 4.23. Ok, estamos hablando de que ustedes están manejando 5 tratamientos y 20 grados de libertad del error. Entonces, el valor es 4.23. ¿De acuerdo? Gracias. Si todos visualizan eso, jóvenes, 4.23, ¿alguien tiene alguna duda con el tema de la tabla? ¿No? Ok. Entonces tenemos el 4.23. Vamos a poner acá entonces que mi Q alfa, ¿sí? Q alfa sería 4.23, ¿de acuerdo? Muy bien, teniendo esto ahora entonces, ¿qué es lo que me está diciendo mi procedimiento? Miren, no es, yo lo voy a proyectar acá para que lo vean que el mismo procedimiento me va guiando. Ahora yo tengo que encontrar el error estándar, ¿sí? El error estándar. ¿Cómo voy a encontrar el error estándar? Si nosotros venimos y le tenemos que sacar la raíz cuadrada al cuadrado medio del error dividido R. Vamos mejor acá, cuadrado medio del error. Ese valor, ¿de dónde lo saco? Lo saco del ANDEVA, jóvenes, que nosotros ya hicimos, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ese ANDEVA? Ese ANDEVA se encuentra acá. Y díganme ustedes, ¿cuál es el valor del cuadrado medio del error? 1.48. Muy bien, gracias. 1.48, así es. ¿Cuántas repeticiones estoy trabajando, jóvenes? ¿Con cuántas repeticiones estoy trabajando? 20. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 4. 4 repeticiones, jóvenes. 5, 20. 25. Con 25. No, jóvenes. Repeticiones. ¿Cuántas repeticiones de cada tratamiento tengo yo? 5. Son 5. ¿Sí? Aquí están, ¿ve? Repetición 1, repetición 2, repetición 3, repetición 4, repetición 5. ¿Sí? Por favor, no se confundan. Entonces tenemos ahí las 5 repeticiones. Ok, entonces mi error estándar. Mi error estándar no es más que, tal como lo estábamos indicando, y por eso lo voy a dejar formulado acá, más la raíz, si no estoy mal, creo que así es como se escribe, así es como se saca raíz en... Tenemos raíz, la raíz cuadrada, ¿sí? De, en este caso, voy a tomar el número que es 1 dividido, 1.48 dividido entre 5. A ese número hay que sacarle raíz y me da 0.54. Por favor, jóvenes, corroboren ustedes ese valor. Sí, que sí de eso. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí ya tenemos el error estándar. Ahora, mi comparador de medias, que es el que yo voy a utilizar, si alguien iba a preguntar algo, ¿no? Entonces, ¿qué valor es el que yo necesito? Necesito mi comparador de medias, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a sacar ese comparador de medias? Según la fórmula que nosotros estábamos viendo acá, tengo que, vamos a regresar al procedimiento. Acá, es que tengo que multiplicar mi Q alfa por mi error estándar. Entonces, tengo acá Q alfa, que sería 4.23, multiplicado por mi error estándar, que es 0.54. Entonces, mi comparador de medias es 2.30. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes, con esa parte? ¿No?
¿Y qué? ¿Podría repetir lo último de CM, por favor? El comparador de medias es, tal como lo indica acá la fórmula, el valor del Q alfa, que es el 4.23 que tenés acá, mejor si lo haces con calculadora para que te des cuenta. Ese Q alfa es 4.23 multiplicado por el error estándar, que es 0.54. ¿Cuánto te da? Mm, 2.28. 2.28 porque solo estás usando esos valores, pero como acá Excel está utilizando todos los decimales, entonces sale 2.30. Gracias. Muy bien. Entonces, este sería mi comparador de medias, jóvenes. Ya vimos de dónde, cómo es que se obtiene ese comparador. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con ese comparador? ¿No? Ok. Ahora lo que hay que hacer es venir y ordenar las medias. ¿Cómo las voy a ordenar, jóvenes? Si ustedes se pueden dar cuenta, ese ordenamiento de medias horizontalmente de mayor a menor y verticalmente de menor a mayor. Se obtiene la diferencia y se compara esa diferencia con el comparador de medias. Entonces lo que voy a hacer es que acá voy a colocar cuál es mi media, mi mayor media. ¿Cuál es mi mayor media, jóvenes? ¿De qué tratamiento y cuál es el valor de la mayor media? 14.4, tratamiento B. 4, que sería el tratamiento B, muy bien, gracias, es 14.4, ¿verdad? ¿Cuál le sigue que le siga a este dato? 13.4, tratamiento A. Tratamiento A, muy bien, 13.4. Ajá. Luego, ¿qué tratamiento le sigue? 11.8. Tratamiento E. 11.8, muy bien, que es el tratamiento E, ¿verdad? Muy bien. Luego, ¿cuál le sigue? Tratamiento C. 11.6. 11.6, ¿qué tratamiento es? C. C, ¿verdad? Muy bien. Y por último tenemos el 11.4. ¿Qué tratamiento es? Es el D. tratamiento D, ¿verdad? Perfecto. Es Ahora, ¿perdón? Es .4. Ah, muchas gracias. 11.4, perfecto. Sí. Ahí lo tenemos. Ahora me está diciendo que tengo que ordenarlo de menor a mayor verticalmente. Ah, bueno, entonces aquí ya sabemos que es el D con 11.4. Sí. Perdón, aquí no va esto. Voy a correr esto un poco más para que no nos confunda. ¿Bien? Y luego me está diciendo que es el tratamiento C con 11.6. Luego me está diciendo que es el tratamiento E con 11.8. Luego me está diciendo que es el tratamiento A con 13.4. Y luego me está diciendo que es el tratamiento B con 14.4. Y ahí tenemos ya el ordenamiento respectivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Solo el tratamiento A está mal el decimal. Perdón, es 13.4, ¿verdad? Bueno, no sé por qué estoy poniendo el 5, quizá porque está muy cerca. Ahí estamos, gracias por las correcciones. 11.4, 11.6, 11.8, 13.4 y 14.4. Perfecto. Bueno, vamos bien hasta el momento, gracias por las aclaraciones. Cualquier error que cometa ahí por teclazos, me corrigen, por favor, jóvenes. Entonces, puede darse. Ahora hay que obtener la media, ¿sí? La diferencia de medias. ¿Cómo lo obtengo? ¿Por qué ordenarlo así? Porque yo tengo que venir y decir, bueno, a esta, a B, le voy a restar B, ¿sí? Y eso me va a dar una diferencia. Hay que tratar de buscar que hayan, pues obviamente que tengan por lo menos 2 decimales, ¿verdad? Luego, aquí como son pocos no hay ningún problema, pero yo puedo venir y dejar copiado la fórmula, pero a lo mejor lo vamos a hacer paso a paso. Nuevamente a 14.4 le voy a restar, o a B le voy a restar C, ¿verdad? 11.6. Y eso ya me da una diferencia.
Ahora, nuevamente a B le voy a restar E. Si se pueden dar cuenta, aquí vamos haciendo comparaciones, ¿verdad, jóvenes? Y eso me da a mí 2.60. ¿Sí? Y ahora, nuevamente a B le voy a restar A y me da este valor. Sí, hasta el monte. ¿Y qué pasa acá? B. Con B me va a dar 0, pero yo no le pongo 0, sino que simple y sencillamente no lo comparo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas al momento? Vamos a dejar esto acá. Y esto acá. Sí. Muy bien. Ahora lo mismo. A 13.4 le voy a restar 11.4 y ahí ya estoy comparando A con D. Luego a 13.4 le resto 11.6 7 y 10. y ahí estoy comparando estos valores. Luego a 13.4 le resto 11.8 y así me voy. Ahorita pues obviamente lo estamos haciendo así paso a paso, pero después yo mantengo fijado una celda y entonces ya puedo copiarlo cuando tenga más medias, ¿no? Entonces, ahora en A ya no lo comparo. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene sentido comparar ambas al mismo valor, ¿verdad? Y ahora alguien va a decir, ¿y por qué no A con B? Porque ya se comparó el B con el A. Y fue aquí, miren. B con A ya se comparó, ¿verdad? Entonces A con B es lo mismo. Vamos con el siguiente. A 11.8 le voy a restar 11.4. Y acá a 11.8 le voy a restar 11.6. Y luego 11.8 no lo voy a comparar con 11.8, ¿no? Sí. Y por último voy a comparar el C con el D. Y voy a restarle siempre a este valor el D. Y este ya está comprado. Y este pues obviamente tampoco lo compré. Estamos. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿No? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora, después de tener este ordenamiento de medias, lo que procede es que yo compare esa diferencia de medias con mi comparador de medias. ¿Alguien se recuerda qué pasa o qué hay que hacer cuando mi diferencia de medias es mayor que mi comparador de medias? ¿Qué coloco? Un asterisco, Inge. Un asterisco, perfecto, porque estamos trabajando con ¿qué nivel de significancia? Con el 5%, ¿verdad? Si fuera el 1% se colocan 2 asteriscos. Entonces, en este caso, díganme ustedes, ¿3 es mayor que 2.30? Sí, Inge. Sí, ¿verdad? Miren, acá creo que como esto está formulado va a ser un poco complicado ponerle el asterisco. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a colocar, voy a insertar acá un cuadrito ahí a la par para que le coloquemos el asterisco, ¿verdad? Esto. Y coloco acá. Entonces, hay diferencias, le coloco asterisco, ¿verdad? Muy bien. Ahora díganme ustedes, ¿2.80 es mayor o es menor a 2.30? Mayor. Mayor, entonces, ¿qué hago? Esta puede estar no hay que hacer un 74. ¿Qué coloco, jóvenes? El asterisco. Bien. 2.60 es mayor o menor que 2.30. Mayor, entonces asterisco.
1 es mayor o menor que 2.30. Menor. Entonces, ¿qué debo de colocar? NS. NS, ¿sí? Muy bien. Me voy con el siguiente. Aquí vamos a nuevamente hacer esto y le vamos a agregar para que sepamos. Y comparamos, ¿verdad? 2. Díganme ustedes, ¿2 es mayor o es menor que 2.30? Menor. Entonces, ¿qué se coloca? NS. Muy bien, NS. 1.80 es menor o es mayor. Menor. Entonces, NS. 1.60 es mayor o es menor que 2.30. Menor. NS, ¿verdad? Ahora vamos a agregar nuevamente acá. Ya estamos. 0.40 es mayor o menor. Mayor. Menor. Muy bien, NS. 0.20 mayor o menor es menor, NS, ¿verdad? Vamos bien hasta el momento. Y ahora vamos a estar acá. Y 0.20 es mayor o menor. Menor. Vaya, menor, entonces NS. Ya está ahí quedaría. NS, tengo acá NS, tengo acá NS y acá NS. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento, jóvenes, con lo que llevamos hecho? Y yo no lo entendí cuando hizo las comparaciones de mayor y menor, pero ya con NS, porque las primeras sí. Ok, ¿qué entendiste de las primeras? De que 3 es mayor a 2, la comparación de B y A, ¿verdad? Las... Ok, ¿y 1 es mayor o es menor que 2.30? Ah, ya, era comparación a 2.30. Esa era mi duda. Es menor. 2.30 siempre se compara con cada diferencia. Con cada diferencia. Como es menor, no colocas asterisco, sino que colocas NS. Ya. Gracias. Muy bien. Ingeniero, Dime. y en el caso que tuviéramos una igualdad, ¿cómo se toma? Si te recuerdas, cuando nosotros vimos acá, en la regla de decisión, aquí, mira qué dice esta regla de decisión. ¿Lo miras? Sí, ya, ingeniero. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Pregunten, por favor, porque así no haga redundancia, no se quedan con la duda. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Disculpe, ¿Perdón? ¿a partir de cuánto se cuenta como una diferencia altamente significativa? Si te recuerdas, aquí también en esta, ¿te das cuenta acá? ¿Dónde hay doble asterisco? ¿En qué momento consideras altamente significativo? ¿Ya? Sí, es significativo cuando trabajas al 5%. Y es altamente significativo cuando trabajas al 1% de significancia. Gracias, ingeniero. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Casi no se escucha tu audio. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok. Bueno, entonces, hasta el momento, según el procedimiento, se pueden dar cuenta, es bastante sencillo. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es, ya hay diferencia significativa, no hay diferencia, ya lo coloqué. Ahora lo que hay que hacer es una asignación de literales a las medias de los tratamientos. Y todas las literales que no son iniciales de izquierda a derecha, sino que solo acompañan a otra literal, se eliminan. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo acá, y voy a colocar acá siempre mis tratamientos. Entonces ya acá ya es la asignación de literales. ¿Cómo lo hago? Pues obviamente tengo que colocar acá mis tratamientos.
Y acá los voy a ordenar del mayor al menor, ¿de acuerdo? Porque así es el procedimiento. Si lo hago al revés, dependiendo del tipo de variable de respuesta con la que esté trabajando, me va a confundir el procedimiento. Entonces, mejor siempre coloquémoslo al revés. Solo que la conclusión ya esa sí va a depender de cómo yo la haga. Entonces, acá, por ejemplo, el mayor tratamiento, sabemos que es B con 14.4. Sabemos que le sigue A con 13.4. Luego le sigue E con 11.8. Luego le sigue C con 11.6. Y luego le sigue D con 11.4. Muy bien. Entonces, acá tenemos. Estas ya son, digamos, las medias ordenadas en la asignación de literales. Y ahorita vamos a ver en qué momento yo le asigno una literal. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, siempre al primero yo le voy a colocar A. ¿Sí? Yo le coloco A. Siempre. ¿De acuerdo? Ahora lo que yo tengo que hacer es que voy a comparar el B con el A para poder ver si son iguales estadísticamente o no son iguales. ¿Cómo lo hago? Me voy acá a esta tablita que tengo y voy a buscar el B y luego voy a buscar el A. Si ustedes se pueden dar cuenta, el B y el A está aquí esa diferencia. ¿Y eso qué significa? Que no hay significancia. Si no hay significancia, quiere decir que son iguales, jóvenes. Por lo tanto, le agrego a este también A. ¿Sí? Luego, otra vez voy a ir a comparar a ver si el B con el que le sigue, con el E, son iguales o no son iguales. Y díganme ustedes, ¿el B con el E son iguales o no son iguales, jóvenes? No son iguales. Recordemos que son iguales cuando no hay significancia. Cuando hay un asterisco o cuando hay significancia, no son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, como no son iguales, no le voy a poner la literal. Me voy a ver el B con el E. Vean, B y E. Ya lo tenemos, ¿verdad? Que no. Ahora B con C. Voy a ver el B con el C, que es igual a este valor. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. No le pongo la literal, ¿verdad? Ahora voy nuevamente el B con el D. ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. No, ¿verdad? Entonces no le pongo la literal. Yo solo le voy a poner la misma literal al tratamiento que mire que es igual. ¿Me explico? Ojo, el primero siempre le voy a colocar A y luego voy a ir comparando, revisando acá. Si se pueden dar cuenta, depende mucho del ordenamiento en cómo yo lo haga, ¿verdad? Entonces acá el B con el A, ya me di cuenta que son iguales, por eso le puse la misma literal. El B con el E no son iguales, por eso no le puse la misma literal, pues no le puse literal. El B con el C no son iguales, tampoco le puse literal. Y el B con el D no son iguales y tampoco le puse literal. ¿Sí? Ahora aquí, ¿qué sigue? Al A le sigue la literal B, entonces siempre le voy a poner B. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Voy a venir y voy a proceder a comparar el A con el E. ¿Sí? A y E. ¿Son iguales o no son iguales, jóvenes? Sí, son iguales. Sí, son iguales, ¿verdad? Entonces le pongo B. Ahora voy a comparar el A con el C. ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales. Bueno, entonces le pongo la misma literal. ¿Sí? Ahora voy a comparar el A con el E, con el D, perdón. ¿Sí? ¿Son iguales o no son iguales? Sí, son iguales. Iguales. Muy bien, y le pongo la misma literal. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda?
Yo no entiendo cómo lo está comparando, que se me fue la señal un ratito. Ok. Inge, Sí, solo, bueno. solo para aprovechando es casi lo mismo. Ajá. Yo no le entendí por qué al A le asignó tanto A como B. A la le puse a la primera le puse A porque siempre se le coloca A. Ah, sí, eso sí, pero yo me refiero por qué a la literal, perdón, por qué al de 13.4 le puso tanto la literal A como la literal B. Ok, pongan atención entonces otra vez. Yo le pongo el A siempre, ¿verdad? Eso se lo dejo ahí. Y yo quiero comparar si el tratamiento B es igual al tratamiento A. ¿Ok? Pero ¿cómo me doy cuenta yo si estos dos tratamientos son iguales? Me voy a esta tablita que tengo aquí arriba, ¿verdad? ¿La miran todos? ¿Sí? Sí, Entonces aquí tengo el B y busco el B y busco el A y veo que tiene NS, esa comparación. Como tiene NS, quiere decir que no hay significancia, por lo tanto son iguales esos tratamientos estadísticamente hablando. Como son iguales, le pongo la literal A. ¿Me explico con las dos personas que me preguntaron? ¿Me pueden responder, jóvenes, para continuar? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que comparar? Voy a comparar nuevamente el B, que es el tratamiento B con el que yo estoy trabajando, con el E. Y me voy acá y digo, B y E. Ah, bueno. ¿Alguien de los chicos que me hablaron me pueden decir qué aparece acá? ¿Son iguales o no son iguales? No son iguales. Como no son iguales, entonces no le pongo literal. O sea, no le pongo la misma literal. ¿Me voy explicando? o sea que siempre que no haya significancia, significa que son iguales. Cuando no hay significancia, quiere decir que son iguales, así es. Y cuando hay significancia que se representa con un asterisco o con dos que representa alta significancia, quiere decir que no son iguales. Ah, gracias, ingeniero. ¿El otro compañero le quedó claro? Inge, disculpe, es que eso de cuándo poner A y cuándo poner B, sí le entiendo. Mi duda es de por qué al de 13.4 tiene ambas literales. Eso es a lo que no le entiendo por qué. Mira, pues, te das cuenta que aquí tenemos el B y aquí tenemos el A. Y lo que estamos haciendo es comparando B contra A. Te vas a esta tabla de acá arriba, mira. ¿Sí? ¿La miras? Sí, Inge. Ok, aquí está el B. Voy a marcarlo con amarillo. ¿Qué es este B? Mira, con este amarillo. Y luego me voy a buscar, que yo quiero comparar el B con el A. Al A le vamos a colocar este color, ¿sí? Mostaza. Y acá lo voy a buscar. Aquí está el A. ¿Sí lo visualizas? Sí, Inge. Sí, ok. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es, como yo estoy comparando el B con el A, y aquí tengo el B y aquí tengo el A, tengo que ir a ver acá, donde yo comparé esas medias, si ese valor que yo tengo ahí me dice si son iguales o no son iguales. Y como me aparece NS acá, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, como son iguales, entonces le coloco también la literal A. ¿Se entiende? Sí. Pero seguro. Sí, o sea, como le decía, sí entiendo por qué le pone el A. A ese lo que no entiendo es por qué a ese que también le pone a la par le está poniendo también B. Porque mira, aquí de una vez te digo, aquí hay de regla, como así le pusimos al primero a este, al segundo hay que ponerle B, al tercero hay que ponerle C, al cuarto hay que ponerle D y al quinto hay que ponerle E.
¿Sí? Eso se pone, o sea, obligatoriamente lo pone siempre. A, B, C, D, E. Porque vas a necesitar una literal con la que vas a estar comparando contra los otros para poder asignar si son iguales o no son iguales. Hoy sí, gracias. A ese B, a este le pone C, a este D, a este D, a, B, C, D y a este E. ¿Sí? Eso es obligatorio, le tenés que poner esas literales. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá ya comparé este con este y son iguales. Ahora al comparar B con E, no son iguales, por lo tanto no le pongo literal. ¿Y por qué no son iguales? Porque mira, si te das cuenta acá, me aparece que hay significancia. Si hay significancia, quiere decir que no son iguales estadísticamente. Por lo tanto, no le pongo literal. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, gracias. Muy bien, ¿otra duda? ¿No? Ok. Entonces, ya comparamos, ¿verdad? Ya vimos que otra vez el B contra el C no hay significancia, hay significancia. Entonces, no son iguales, por lo tanto, no le pongo la literal. Luego, al D con el B, nuevamente, ¿no? Bueno. Ahora, obligatoriamente yo voy a colocar B acá porque voy a necesitar una literal diferente a la primera para comparar contra los otros. Entonces, le pongo B. Ahora vengo y digo, A, que tengo acá, que es esta A, miren, la voy a comparar contra la E. Entonces, me voy A y E. No hay significancia, por lo tanto, ¿son iguales o no son iguales? Son iguales. Entonces, por eso le pongo B, ¿sí? Luego, nuevamente, estoy comparando, en este caso sería el A con el C, A y C, no hay significancia, son iguales, entonces le pongo nuevamente la literal. Luego, comparo el A con el E, ¿sí? Que es el A con el D, no son iguales, entonces le pongo la misma literal. Ahora obligatoriamente pongo la C, porque le toca correlativamente la C a ese tratamiento. Entonces, ahora me voy a buscar nuevamente E contra C, vean, E y C, díganme ustedes, ¿son iguales o no son iguales, jóvenes? Sí, son iguales. Sí, son iguales. Iguales. Entonces, ¿qué hago? Le coloco la C acá. ¿Sí? Ahora comparo nuevamente la E contra la D y me dicen ustedes, ¿qué es este valor de acá? ¿Son iguales o no son iguales? Sí, son Iguales. Son iguales. Entonces le coloco C, ¿sí? Ahora me voy con la última comparación, que es la C y la D, C y D. ¿Sí? ¿Son iguales o no son iguales, jóvenes? Son iguales. Son iguales, entonces le coloco la D acá. Y así es como lo tengo que ir llenando. Dime. ¿Por qué no le pone a los demás la letra A si dicen que es igual a... O sea, usted estaba comparando el A con el E y con todos los demás. Y si son iguales a A es igual a B porque se le puso la A antes. Entonces, ¿por qué no llena esa columna? Porque el procedimiento que yo te estoy explicando tiene que ir así. Ahorita te voy a explicar por qué no es lo mismo. Porque aquí vos estás, digamos, utilizando un criterio como que si A es igual a B y B es igual a C, entonces es igual a C, ¿no? Que matemáticamente es un principio válido, pero estadísticamente acá, en esta parte, no lo es. Por eso no se le coloca. Déjame ver. Voy a ver si por medio de Jamboard puedo explicar esa parte. ¿Por qué no vamos? Ponemos un poquito de esto. Yo sé. No sé. Sí, mira la pantalla de digital, ¿verdad? Entonces, ¿por qué andas en calcetas? Sí. Sí, ok. Sigue. Entonces, miren, pues, en matemática, yo no recuerdo si este es el de transitoriedad, pero bueno, cuando A es igual a B, X, B, ¿sí? X. B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿de acuerdo? Ajá. Eso no se cumple en estadística, por lo menos en esta parte.
Porque si, aunque A sea igual a B y B sea igual a C, A no es igual a C, estadísticamente hablando. Porque hay diferencias de medias, si ustedes se pueden dar cuenta. Entonces yo no puedo venir, porque este tiene todo B, le voy a poner todo B acá. Por eso fue que yo lo fui haciendo individualmente. No sé si me explico. ¿Será que podría volver a repetir? ¿Qué es lo que necesitas que repita? Eso del A igual a B igual a C. Sí, recordate que acá matemáticamente esta parte sí es válida, matemáticamente, pero estadísticamente no es así. Acá en la estadística te está diciendo que el tratamiento A es igual al B en este caso, pero aunque B sea igual, digamos, al otro tratamiento, no se cumple de que el primer tratamiento sea igual al tercer tratamiento. ¿Por qué? Porque hay diferencias estadísticas que nosotros no estamos, que debemos de ir considerando. Por eso es que no es igual. Muchas gracias, ingeniero. Bien. Ahora, ojo. Bueno, no sé si hay más dudas con esa parte, jóvenes. Con esta designación. ¿No? Ok, luego de tener esto, jóvenes, vamos a quitarle estos colores de acá. Luego de tener esta parte, lo que yo tengo que proceder a hacer es la presentación final, la cual puede ser por medio de literales o por medio de líneas. ¿Cómo hago yo esa presentación final? Es sencillo. Tengo que venir y me voy a ir a la presentación final. Voy a copiar esta parte de acá, que es la misma. Bueno, de hecho lo voy a copiar todo para ver cómo quedaría la presentación final. Y lo que tengo que hacer es que a mí me está diciendo tú que como regla de que yo tengo que borrar todas las iniciales, dice, por ejemplo dice acá, todas las literales que no son iniciales de izquierda a derecha, sino que solo acompañan a otra literal, se eliminan. Y los tratamientos con la misma literal son iguales, ¿de acuerdo? ¿Será que elimino esta B, jóvenes? Pregunto. No, ojo, dice, todas las literales que no son iniciales, entendamos que todo empieza desde acá y termina acá, ¿verdad? Entonces, la inicial es esta. Está la parte inicial y lo tenemos que ver desde esta parte para esta parte. Todas las literales que no son iniciales de izquierda a derecha, sino que solo acompañan a otra literal, ¿será que la B está acompañando a otra literal? Sí está acompañando, jóvenes, tiene a la par A, entonces está acompañando a, ¿qué tengo que hacer con esa literal? Pregunto. Eliminarla. Exactamente. La regla lo está diciendo claramente, se elimina. Ahora díganme ustedes, B acompaña a la C. No, es al contrario. No, es al contrario. Ok, la C está acompañando a la B. Entonces, ¿qué tengo que hacer con C? Eliminarse. Eliminarla. Exactamente. Ahora, C y D están acompañando a B. ¿Qué tengo que hacer? eliminarla. Eliminar las dos, ¿sí? Y luego C, D y E están acompañando a B. ¿Qué tengo que hacer? Eliminarlas. Eliminarlas. Okay. Por lo tanto, mi presentación final es esta, miren, jóvenes. Esta es mi presentación final, con literales. Ahora yo lo puedo hacer por medio de líneas, ¿sí? Entonces, vamos a ver si me sale acá. Nunca lo he hecho acá, les soy muy sincero, no sé si habrá alguna parte que me permita ponerle una línea central a esto.
No, vamos a ver si lo hago insertando algún tipo de complemento, ilustración, forma. Esto. Entonces acá vamos a hacer contorno. Ahí estamos. Y voy a copiar. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer. Lo estoy haciendo porque ahí en las reglas está diciendo que puede ir tanto de forma de línea como ahí está, digamos, ¿sí? Perdón si no quedó recto, creo que no. Ahí estaríamos. Entonces, vean, jóvenes, ustedes si se pueden dar cuenta acá, puede ser por medio de línea o puede ser por medio de literales, la presentación final, ¿verdad? Ahora bien, ¿para qué me sirve esto a mí? A mí me sirve para decir, y por eso es que borro las demás literales, para que no vaya a crear la confusión de que por qué A es igual a B o B es igual a C o qué es lo que está pasando, ¿no? Sino que díganme ustedes, ¿qué tratamientos son iguales estadísticamente hablando acá en esta presentación final? A y B son iguales. Con el A. A y B son iguales, exactamente. Y ahora, ¿y qué otras son iguales? C y D son iguales, ¿sí? Estadísticamente hablando. Ahora bien, conclusión. ¿Cuál recomendarían ustedes? Eso va a depender de la variable respuesta con la que ustedes estén trabajando. Si nosotros nos vamos a la parte inicial del ejercicio o del ejemplo que estábamos diciendo, este ejemplo me está diciendo a mí, veamos si lo tengo acá, aquí estamos. Dice, una persona que realiza plantaciones forestales quiso comparar los efectos de 5 tratamientos de preparación en el sitio sobre el crecimiento inicial en altura de plántulas de pino. O sea que mi variable respuesta es tratamiento. Crecimiento, perdón. ¿Me pueden decir ustedes cuál o cuáles tratamientos son los mejores? A y B no. Exactamente, o B y A como los tenemos ahí, ¿verdad? Quiere decir que B y A son los mejores tratamientos. Y si ustedes se pueden dar cuenta, las diferencias estadísticas entre ellos pues son mínimas. En cambio, las diferencias entre los demás pues son más marcadas. Ahora bien, si esto hubiera sido número de insectos vivos por planta, ¿qué tratamiento o tratamientos hubieran sido los mejores? C y D. S y D. ¿Solo C y D? S y D. S y D, ¿por qué? Porque estadísticamente son iguales. Por eso les digo de que depende mucho de la variable respuesta con la que yo esté trabajando. Y así es como yo concluiría. ¿Qué tratamientos son los mejores? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No hay dudas hasta el momento? Disculpa, la última parte de decir cuáles son los mejores no entendí. Dime cuáles son los mejores ahí según las medias. Y si estamos hablando de crecimiento o estamos hablando de un incremento. Te pregunto, ¿qué medias son mejores? Para empezar, tienes que saber qué es lo que estamos, qué variable respuesta o con qué variable respuesta estamos trabajando. Y la variable respuesta es el crecimiento inicial en plántulas. Si tu crecimiento, en donde esperas que tu valor mayor sea mejor, es mejor, valga la redundancia, dime qué tratamiento, según sus medias, porque estas son las medias, ¿bien? Son mejores en función de altura o de crecimiento. Ajá, por eso esas son las mejores, porque estadísticamente esas dos son iguales. Ahora bien, si estuviéramos hablando de otro tipo de variable de respuesta, en donde el mayor es el peor y el menor es el mejor,
como por ejemplo número de insectos vivos por planta, entonces los mejores tratamientos serían E, C y D, porque ellos estadísticamente son iguales y son los que te presentan menores medias. No sé si con eso me explico. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, Dime. entonces estas literales se van a analizar a base de la variable respuesta. Definitivamente, así tiene que ser. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Muy bien. Entonces, como estas diapositivas ya las tienen ustedes, aquí tienen un ejercicio, miren. Háganlo. Perdón, no es esa. Es la anterior. Aquí estamos. Si se pueden dar cuenta, les voy a proyectar esto. Y lo tenemos ahí. Este es el ejemplo. Aquí está cómo lo sacamos. Miren, ahí están los valores para que ustedes lo puedan comparar. Este Excel no se los voy a mandar. Este Excel háganlo ustedes, porque ya se los expliqué. Entonces, aquí tenemos el ordenamiento de las medias. Ahí están las diferencias de medias. Ahí se agregó el asterisco o se le colocó NS. Aquí está la presentación final y ahí está la conclusión. Los tratamientos de preparación de sitio B y A son estadísticamente superiores al resto de tratamientos en cuanto a la altura en pies. Todos los demás tratamientos son estadísticamente iguales. Se recomienda realizar un análisis de costos. ¿Sí? Entonces, acá, si se pueden dar cuenta, estos dos, como son iguales, pues entonces esos son los mejores, jóvenes. ¿Sí? Es lo que al final, y siempre que tengamos nosotros dos que son iguales, como por ejemplo el A y el B, si son estadísticamente iguales, entonces hay que hacer un análisis de costos para poder ver cuál de los dos es el más barato, porque son iguales, ¿no? En algunos casos, si sale que es igual, pues entonces coloco el que tenga mejor media, pero no solo, muchos se confunden porque es que a mí me sale que sí hay diferencia, mire, porque esta media es mejor. No, yo puedo ver que sea mejor, pero estadísticamente no necesariamente va a ser la mejor. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? ¿Ok? Entonces, acá tenemos el ejercicio. ¿Sí? Sí, ese es el ejercicio. Dice, bajo el diseño experimental completamente al azar, se realizó un experimento en el que se probaron varios niveles de hormona en ficus benjamina, siendo las variables respuestas el largo de brotes en centímetros, con los siguientes resultados. Tenemos repetición de tratamiento, dosis 0, dosis 1, dosis 2, tenemos 5 repeticiones. Entonces, realice el análisis de varianza respectivo y realice, si fuera necesario, el análisis posterior. Entonces, tienen estos 10 minutos, jóvenes, para poder continuar o para poder hacerlo. Ya de todos modos esto está subido en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Y si no hay alguna otra duda, pregunto. ¿No? Ok. Si no hay dudas, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Pasen muy buen día y nos vemos el siguiente día de clases. Feliz día, Inge, muchas gracias. Gracias.